Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un documento, sumamente revelador. Sí, la verdad es que es un texto fascinante. Exacto. Vamos a realizar un análisis a fondo de un material titulado La fórmula para una conversación ganadora. Ajá, y el subtítulo es ¿Cómo construir tu propio guión de ventas estratégico? ¿Verdad? Ese mero. Y para dar un poco de contexto, este texto pertenece al día 15 de un manual de negocios que se llama Kit Negociar como un crack. Creado por Diana García. Así es. Y la misión de nuestra exploración de hoy, digamos, el objetivo principal, es desarmar por completo un mito gigantesco. Un mito que la verdad frena a muchísima gente. Totalmente. Es esta idea preconcebida de que prepararse con un guión nos convierte inevitablemente en robots. Claro que le quita toda la naturalidad a la charla. Pero al contrario, hoy vamos a descubrir cómo una estructura predefinida de 5 fases puede, de una manera casi paradójica, otorgar una libertad mental absoluta. O sea, una libertad para conectar de manera genuina con otra persona, sea cual sea el contexto. Exactamente. Y bueno, de hecho, el documento original tiene una imagen muy evocadora que marca el tono perfecto para esto. Sí, me acuerdo de esa imagen. Se ve una mano sosteniendo un bolígrafo sobre una libreta que simplemente tiene escrita la palabra guión. Ajá. Y el texto introduce esto como una herramienta conceptual llamada tu bolígrafo del guionista. Que es un concepto súper interesante. Lo es. Y propone un ejercicio inicial brillante, fíjate. Tomarse 15 minutos en silencio para pensar como un director de escena. Qué buena analogía. ¿Verdad? Teniendo en mente a un tipo específico de cliente o, digamos, una negociación particular que se avecina. Y es que la metáfora del director de escena resulta fundamental para entender el resto del material. A ver, cuéntanos un poco más sobre esa perspectiva. Pues, o sea, un director de teatro no está decidiendo dónde poner las luces o qué vestuario usar en el momento en que se abre el telón. Claro que no, sería un desastre. Exacto. Todo ese trabajo pesado, digamos, toda la logística, se resolvió tras bambalinas mucho antes. Ajá. Así, cuando los actores salen al escenario, toda la energía se concentra en la actuación. En la interacción en tiempo real. Totalmente. En esa conexión humana que está ocurriendo frente a sus ojos. Y es un cambio de perspectiva absolutamente necesario. Sin duda. Porque para cualquier persona que necesite comunicar una idea, persuadir a un equipo o negociar los términos de un contrato de negocios. Sin importar su nivel de experiencia, claro. Exacto. Esa persona va a encontrar un enorme valor en aprender a crear este mapa, en lugar de encerrarse en una jaula. Porque para la gran mayoría de la gente, las palabras guión de ventas evocan inmediatamente la imagen de un centro de llamadas. Sí. Con operadores leyendo frases monótonas de una pantalla. Exactamente. Y lo hacen sin escuchar realmente a quien está al otro lado de la línea. Es súper frustrante. Pero este documento nos propone que el problema no es tener un guión, sino usarlo como una prisión en lugar de una herramienta de navegación. Así que, con este panorama establecido, creo que podemos entrar de lleno en la filosofía que sostiene este cambio de paradigma. Me parece el punto de partida indicado, porque antes de intentar aplicar tácticas o frases específicas, la mentalidad debe cambiar. Definitivamente. Si alguien aborda este documento pensando que solo va a memorizar palabras para repetirlas, pues el resultado seguirá siendo artificial. Bueno, vamos a desempacar esto un poco. El texto base lo formula de una manera muy contundente. A ver. Cito textualmente. Dice, un guión de ventas no es para sonar como un robot, es para liberar tu mente. ¡Qué frase tan potente! ¿Verdad? El argumento central aquí es que, cuando desaparece esa preocupación constante por saber qué decir ahora, Ajá, el 100% de la atención se puede enfocar en escuchar verdaderamente al cliente. claro. Y pensando en esto, me viene a la mente la figura de un músico de jazz. Digamos, un genio como Miles Davis. Oh, excelente comparación. Porque alguien que no conoce el género podría pensar que el jazz es pura improvisación caótica. No. Sí, que simplemente se sientan y tocan la primera nota que se les ocurre. Exacto. Pero la realidad detrás de esa magia es que para poder improvisar con esa aparente soltura, primero tienen que dominar las escalas. La teoría, la estructura musical. Todo, con una precisión casi matemática. No estudian la estructura para sonar repetitivos, sino precisamente para poder olvidar la partitura. Y enfocarse en escuchar a los otros músicos y fluir con el público. Exactamente.
El guión de ventas que propone este documento sería el equivalente a esas escalas de jazz. Lo fascinante aquí es cómo esa analogía musical ilustra a la perfección lo que ocurre con la biología de nuestra carga cognitiva. Uy, a ver, explícanos esa parte biológica. Mira, el cerebro humano, particularmente en la corteza prefrontal, Que es donde procesamos el pensamiento consciente, ¿no? exacto, y la toma de decisiones complejas. Bueno, esa área tiene un ancho de banda sumamente limitado. O sea, se satura rápido. Totalmente. En medio de una negociación importante, si el cerebro entra en un estado de pánico ligero, buscando desesperadamente la siguiente palabra, O el argumento perfecto para rebatir. sí, pues está consumiendo toda su energía disponible. Biológicamente hablando, resulta casi imposible practicar la escucha activa y la empatía si internamente se está ensayando la próxima línea del diálogo. Literalmente. El sistema se satura y no queda capacidad de procesamiento para prestar atención a la persona que tenemos enfrente. Por eso, la actitud que subraya el documento, esta intención de crear un mapa claro con el bolígrafo del guionista, es vital. Claro, al tener la ruta trazada, el cerebro se libera de la pesada carga que implica la navegación a ciegas. Y cuando desaparece el miedo a perder el rumbo, finalmente es posible observar el paisaje. Es decir, se puede escuchar con atención plena el verdadero problema que la otra parte está intentando comunicar. Así es una transición poderosa. Básicamente es pasar del modo de supervivencia a un estado de conexión real. Exacto. Ahora, para aterrizar toda esta filosofía, propongo que mantengamos un ejemplo práctico en mente, mientras desglosamos las fases. Me parece perfecto. ¿Qué ejemplo tienes en mente? Imaginemos a una persona, digamos, un diseñador gráfico independiente. Ok. Y este diseñador necesita negociar un contrato anual con un cliente corporativo que se muestra un tanto escéptico. Un escenario muy clásico. Sí, bastante común. Con ese escenario, el documento nos introduce a lo que llama el ritual de transformación, compuesto por 5 fases estructuradas. Y las 2 primeras establecen el punto de partida, ¿no? Exactamente. Todo viaje requiere definir claramente dónde estamos parados antes de intentar vender un boleto hacia un nuevo destino. Esas 2 fases iniciales son la apertura y el descubrimiento. Actúan como los cimientos sobre los cuales se sostendrá el resto de la negociación. Así es. El texto detalla la fase 1 como la apertura, cuyo objetivo principal es generar confianza y establecer el tono adecuado para la charla. Ajá. ¿Y cuál es la frase clave que sugiere? La frase clave para construir el esqueleto es: hola, sé que este problema puede ser un desafío. ¿Qué te motivó a que conversáramos hoy? Muy directo pero empático. Sí. Si volvemos a nuestro diseñador gráfico, podría ser algo como: hola, sé que mantener la coherencia visual de la marca en tantas sucursales es un desafío enorme. ¿Qué los llevó a buscar ayuda externa en este momento? Es una apertura que demuestra preparación y empatía desde el segundo cero. Y de ahí, el mapa avanza hacia la fase 2. El descubrimiento. Exacto. Aquí el objetivo es comprender a profundidad, identificando el gap, o sea, la brecha, y el dolor real de la persona. ¿Y la frase sugerida para esta fase? La frase es: ¿cómo te afecta este problema en tu día a día? Buenísima. Siguiendo el ejemplo, el diseñador preguntaría: ¿cómo está afectando esta desorganización visual al trabajo diario de su equipo de marketing? Claro, va directo al grano. Pero, fíjate, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver, Al revisar este salto de la fase 1 a la fase 2, me surge una duda genuina. dime, ¿qué pensaste? ¿No lo resultó un poco invasivo pasar tan rápido a hurgar en el dolor y en los problemas cotidianos? Entiendo por qué lo dices. O sea, en muchas culturas corporativas y en la vida en general, se acostumbra a dar un largo rodeo de charla superficial. Sí, hablar del tráfico, del clima, de las noticias del día. Exacto, antes de tocar los temas críticos. Parece como muy abrupto, ¿no? Sí, es una incomodidad muy frecuente cuando se empieza a usar este tipo de estructuras. Me imagino. Sin embargo, la psicología detrás de la fase de descubrimiento indica que dar demasiados rodeos a menudo diluye el propósito de la reunión. Ok, tiene sentido. No se trata de ser cortante o rudo, sino de diagnosticar correctamente y demostrar un respeto profundo por el tiempo del otro. Claro, el tiempo es oro en los negocios. Consideremos la dinámica de una visita a la sala de urgencias. Uy, buen ejemplo. Si un paciente llega con un dolor agudo, lo último que desea es que el médico pase 15 minutos hablando sobre el clima de la ciudad. Totalmente. Quieres que te curen y ya. Exacto.
Lo que genera alivio es que el médico vaya directo al diagnóstico, preguntando dónde duele exactamente y cómo ese dolor limita su movilidad. Claro, ese enfoque directo, siempre y cuando nazca de una intención genuina de ayudar, pues no produce rechazo. Al contrario, proyecta profesionalismo y genera mucha confianza. El mensaje implícito es: entiendo a qué vinimos y valoro su tiempo. Tal cual. Y ese dolor del paciente es lo que el documento llama el gap. El gap, sí. Creo que este es un concepto central. Precisamente, el concepto del gap es quizá el núcleo analítico de todo este ritual. Representa esa distancia dolorosa o frustrante entre la situación actual en la que se encuentra la persona y la situación ideal a la que desea llegar. O sea, la brecha entre el hoy y el mañana ideal. Eso es, si durante la fase de descubrimiento no se logra dimensionar correctamente ese gap, cualquier propuesta posterior será un disparo al aire. Volviendo al ejemplo del diseñador gráfico, si no descubre que la falta de coherencia visual les está costando al cliente corporativo cientos de horas en revisiones. Y pérdida de ventas por mala imagen, claro. Exacto. Si no descubre eso, el diseñador solo estará vendiendo dibujos bonitos. Y nadie paga premium por dibujos bonitos sin un propósito. El dolor real, esa pérdida de tiempo y dinero, es lo que le otorga un valor tangible e innegable a la solución que se va a ofrecer. ¡Qué interesante! Esa fase transforma la dinámica por completo. Sí, porque quien lidera la conversación ya no es alguien empujando un servicio. Sino un investigador diagnosticando una herida. Exacto. Ahora bien, una vez que esa herida queda expuesta sobre la mesa, la reacción natural humana es querer solucionarla. Y ahí es donde el mapa nos indica que es momento de avanzar hacia las fases 3 y 4. Que son la presentación y el manejo de objeciones. Esta transición es donde los negociadores sin preparación suelen tropezar muy feo. ¿Por qué lo dices? Porque saber que existe un problema no garantiza que el cliente crea que nuestra solución es la adecuada. Claro, no es automático. El texto define la fase 3 como la presentación de la solución y utiliza una metáfora excelente. Le llama el puente. El puente me encanta. Sí, y el objetivo primordial aquí no es recitar un catálogo de características, sino mostrar cómo la oferta resuelve ese problema específico que se acaba de identificar. La conexión directa con el dolor. Exacto. La frase clave es: nuestra solución ha ayudado a personas como tú a lograr este beneficio clave. Muy bien estructurado. En nuestro ejemplo, el error novato del diseñador sería empezar a hablar de los programas de software que usa o de la teoría del color. Cosas que al cliente corporativo no le interesan en lo absoluto. Para nada. En cambio, construir el puente significa decir: este plan de diseño mensual elimina las horas de revisión que me mencionaron, entregando materiales listos para usar que unifican la marca inmediatamente. Y la razón por la cual la metáfora del puente es tan acertada es porque conecta dos orillas separadas por el gap. Claro, la orilla del problema y la orilla de la solución. Exacto. Un error clásico en las ventas o en la persuasión de ideas es el exceso de información irrelevante. Se inunda a la otra persona con datos técnicos que no le importan. Es como si te vendieran un coche explicándote la química de la combustión interna. Tal cual. La mente humana no compra características abstractas, busca puentes que la saquen del lugar doloroso donde se encuentra y la lleven al escenario deseado. O sea, si la presentación se ciñe estrictamente a solucionar el dolor revelado en el descubrimiento, el puente se percibe sólido y seguro para cruzar. Así es. Pero, bueno, como en todo viaje, casi siempre aparecen obstáculos. Siempre. Es inevitable. Incluso si el puente es perfecto, la gente duda antes de cruzarlo. Y ahí es donde el mapa nos lleva a la fase 4. El manejo de objeciones. Que el texto denomina el escudo. Ajá. Si el puente es la solución, las objeciones son esas rocas gigantes o digamos ramas espinosas que caen de repente en el camino. Clásicos como es muy caro o no tenemos tiempo ahora. O no sé si funcionará para nuestra industria. Exacto. Y fíjate, me llama muchísimo la atención la elección de la palabra escudo por parte de la autora. ¿Por qué? Porque normalmente asociamos un escudo con un campo de batalla, con repeler un ataque, con pelear de vuelta. Y es verdad. Tiene una connotación de defensa agresiva. Sí, pero el documento especifica que el objetivo de esta fase es validar sus miedos y resolver las dudas aportando evidencia. Sí. Conectamos esto con el panorama general del comportamiento humano ante el cambio
La instrucción de usar el escudo para validar los miedos resulta brillante. A ver, explícanos un poco más la psicología detrás de esto. Siempre que surge una objeción, ya sea por una cuestión económica o de simple desconfianza, lo que realmente está sucediendo es que el cerebro de esa persona está encendiendo alarmas ante la incertidumbre. Claro, el miedo a equivocarse. El cambio representa un riesgo biológico. Los negociadores inexpertos interpretan estas alarmas como un ataque personal hacia su producto o su idea. Se lo toman a pecho. Sí. Su instinto natural es levantar el escudo para golpear. Atacan la objeción intentando demostrar que el cliente está equivocado o siendo ilógico. Me imagina que responder a un «es muy caro» con un «no en realidad, si miras los números no lo es», solo logra que la otra persona se ponga a la defensiva. Exactamente. A nadie le gusta sentir que le están diciendo que sus preocupaciones son tontas. Genera una fricción destructiva casi de inmediato. Sin embargo, al elegir validar esos miedos, la dinámica se neutraliza. O sea, darle la razón en su preocupación. Ajá. Decir algo como, entiendo perfectamente que el presupuesto sea una preocupación principal en este trimestre. Tiene todo el sentido del mundo. Uf, eso produce un efecto calmante increíble. De esa fricción. ¡Qué poderoso! Una vez que el miedo es validado, se puede introducir la evidencia objetiva para disipar la duda. El negociador pasa de ser un adversario, intentando ganar una discusión, a convertirse en un aliado consultivo. Un aliado que ayuda a apartar esas rocas del puente para poder cruzar juntos. Así es. Y ese concepto de apartar las rocas juntos nos encamina directo al destino final del mapa trazado por el documento. Ya pasamos por lo más difícil. Sí. Se ha establecido la confianza en la apertura, se ha diagnosticado el dolor real, se ha construido un puente a la medida y se han despejado los miedos mediante la validación. Pero todo viaje necesita un punto de llegada definitivo. Exactamente. Si la interacción termina aquí, toda la estructura previa se desvanece y queda como una simple charla amena. Sin ningún compromiso real. Lo cual nos introduce a la fase 5. El momento culminante del ritual de transformación, y habitualmente, el punto donde más fracasos ocurren por falta de dirección. La fase 5 se titula Cierre y Compromiso y lleva el subtítulo de La invitación. Me gusta ese enfoque de invitación. Sí, el objetivo es guiar hacia un siguiente paso sumamente claro y concreto. La frase de esqueleto que sugiere el material es, si solucionamos esto juntos, ¿cuándo te gustaría comenzar? Es una frase muy elegante. Junto a esta frase, el texto aporta un insight clave fundamental. Dice, las ventas no se cierran con palabras bonitas al azar, sino con la estructura correcta que guía al cliente hacia una decisión en la que confía. Eso es oro puro. Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de la verdad? Observando la frase sugerida para el cierre, percibo un nivel de sutileza enorme. No hay presión, no hay ultimátums. Hay una arquitectura verbal muy deliberada en esa simple pregunta. Es fundamental desarmarla para entender por qué funciona tan bien. Analicémoslo. Primero, no se utilizan frases trilladas o agresivas como ¿entonces van a firmar hoy? O ¿qué tengo que hacer para que cerremos el trato? Que son frases que suenan a vendedor de autos usados de los años 80. Totalmente. En lugar de eso, incluyo una palabra que cambia todo el enfoque. ¿Cuál? Juntos. Al decir, si solucionamos esto juntos, se refuerza esa posición de aliado que mencionamos durante el manejo de objeciones. Cierto, es un trabajo en equipo. Pero además, la pregunta final no exige un compromiso financiero inmediato, sino que traslada el enfoque al tiempo. ¿Cuándo te gustaría comenzar? Brillante. Esto le devuelve el control absoluto a la persona que debe tomar la decisión. Y ese es el verdadero poder de concebir el cierre como la invitación. Un cierre agresivo busca acorralar. Una invitación, por el contrario, simplemente abre una puerta y pregunta amablemente si es el momento adecuado para cruzarla. Es una diferencia abismal. Esto enlaza de forma directa con la sección de espacio de reflexión que incluye el documento original. Esa sección invita a quienes leen a identificar cuál de las 5 fases les genera mayor dificultad. ¿Y cuál suele ser la más difícil? La evidencia empírica muestra que para la inmensa mayoría, la fase de cierre es el epicentro de la ansiedad. Claro, el miedo al rechazo. Es el instante donde ese miedo paraliza la conversación. Es ese silencio incómodo donde nadie se atreve a pronunciar las palabras que oficializan el acuerdo. Es justamente en ese pico de ansiedad donde el mapa demuestra su mayor valor.
porque ya sabes qué preguntar. Exacto. Si alguien entra a una negociación sabiendo de antemano que su destino final es simplemente hacer una pregunta sutil, colaborativa y cero amenazante como la invitación. El peso psicológico del posible rechazo se diluye drásticamente. Así es, no se está exigiendo nada irracional. Se está invitando a dar un paso lógico basado en todo el trabajo estructural de diagnóstico y presentación realizado previamente. Entonces la decisión final, esa en la que confía quien está al otro lado de la mesa, no es producto de un truco verbal de último minuto. Para nada. Es el resultado natural de la claridad del mapa que se diseñó desde el minuto 1. Es como observar el armado de un rompecabezas complejo, donde la última pieza encaja sin ningún tipo de esfuerzo. Simplemente porque todas las anteriores fueron colocadas en el orden correcto. Exacto. Con esto, hemos recorrido a fondo el checklist del día 15 que plantea el material. Un recorrido muy completo. Sí, se comprendió el propósito de las 5 fases, desde la apertura hasta la invitación final, desmitificando el uso del guión. Al aplicar el bolígrafo del guionista, el resultado prometido es una confianza sustancialmente mayor para navegar cualquier tipo de negociación. Aunque, como es de esperarse, en un programa estructurado como este, el conocimiento no termina en este punto. El documento deja claro que el guión es solo un engranaje dentro de un sistema más grande. Así es. En las líneas finales, el texto ofrece un pequeño avance bastante revelador. ¿Qué nos depara el siguiente paso? Indica que, si bien hoy se ha dominado la estructura interna de la conversación, el siguiente paso crítico será asegurar que este guión maestro se utilice frente a la persona indicada. El perfilamiento del cliente. Exacto. El avance menciona que el tema a seguir será cómo perfilar al cliente ideal con la meta de que las negociaciones sean rentables y fluidas desde el primer filtro. Todo cobra sentido. O sea, el mapa más preciso del mundo carece de utilidad si se le intenta mostrar a alguien que ni siquiera quiere hacer el viaje. Totalmente de acuerdo. Es una secuencia de aprendizaje impecable dentro del manual de Diana García. Primero se resuelve la preparación y la confianza interna. Para luego afinar la selección externa del mercado. Ha sido una exploración sumamente enriquecedora, la verdad. Coincido contigo, ha estado genial. Y considero que el concepto central de este documento, esta idea de que imponerse una estructura sirve para liberar la mente, tiene un eco que resuena muchísimo más allá de los escritorios de ventas o las salas de juntas. Totalmente. Esto inevitablemente plantea una reflexión bastante profunda para cualquier persona que nos escuche. ¿En qué sentido lo dices? Pues si la construcción de un mapa o guión estructurado tiene la capacidad de reducir drásticamente la ansiedad y nos permite escuchar con un 100% de atención en el tenso mundo de los negocios, valdría la pena preguntarse, ¿qué pasaría si aplicáramos esta misma herramienta a la vida personal? ¡Wow! ¡Qué interesante! Pensemos en todas esas conversaciones difíciles que la gente suele evadir, ¿no? Sí, como una discusión familiar que lleva meses postergándose. O el momento de pedir un aumento de sueldo. O la difícil tarea de establecer límites personales con alguien cercano. Son situaciones donde las emociones suelen nublar por completo el juicio. Exactamente. ¿Cómo se transformarían esas interacciones personales si, antes de entrar en la sala o de hacer la llamada, nos tomáramos esos 15 minutos con el bolígrafo del guionista? Pero actuar como el director de escena de nuestra propia comunicación. Sí, si se mapeara la apertura, el dolor, el puente y se preparara el escudo para validar los miedos del otro. ¡Qué revelador! Quizá el mayor descubrimiento que ofrece este documento es que el guión nunca tuvo como propósito controlar a la otra persona, sino liberarnos a nosotros mismos de nuestros propios miedos para poder, finalmente, conectar de verdad. ¡Qué perspectiva tan poderosa para cerrar nuestro análisis de hoy! Porque al final del día, ya sea intentando cerrar un contrato corporativo vital o sentados en la sala de una casa intentando resolver un conflicto familiar, cuando el peso de la incertidumbre amenaza con hundir el diálogo, tener un mapa claro podría ser la única diferencia real entre perderse en la frustración o lograr cruzar el puente juntos. Nos quedamos meditando en esa tremenda posibilidad.